de la Peña, analista político y constitucionalista, que nos va a platicar sobre esta decisión que ha generado tanta polémica y tantos comentarios. Rachid, buenos días, ¿cómo estás? Hola Miriam, muy buenas. Agradezco la invitación y les mando un saludo a ti y a tu auditorio, así Ujú. como aprovecho para felicitar a todas las madres en este día, incluyendo a mi amada madre. Pues muchas felicidades para tu mamá, Rachid, y gracias por este mensaje. Gracias por estar con nosotros esta mañana y por compartirnos tu análisis, tu opinión de entrada. Pues, ¿qué te parece esto? La decisión de invalidar la primera parte del Plan B de la reforma electoral. Ahora sí que yo creo que una de las grandes preguntas que nos hicimos muchos cuando supimos la decisión de la Corte es si fue una decisión jurídica o política. Es importante que quien nos escuche sepa que eh, la resolución que dio la Suprema Corte en el Pleno fue resultado de una acción de inconstitucionalidad que Ujú, interpuso el PAN, el PRI, el PRD, una parte del Congreso de la Unión y Movimiento Ciudadano. Como bien ujú, lo comentaste, este fue un proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, en el que se argumentó principalmente pues una violación grave al proceso legislativo, lo que el ponente y a lo que se apegaron los 8 ministros restantes, entre ellos pues Margarita Ríos Ajat, la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, Javier Lainez Potisek, Arturo Saldívar, que causó incluso mucha polémica, sí, ¿verdad? es de, es de que se había vulnerado el artículo 71 y 72 de la Constitución Política. ¿Qué quiere decir esto? Es de que por lo menos la postura de los ministros que están a favor del proyecto que dejó inválida la primera parte del plan B es de que pues no se respetó el debido proceso. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que no se publicó la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, algo que ellos consideran que era importante, porque según esto no les dio la oportunidad a los congresistas de poder leer con tiempo suficiente la iniciativa. También comentaron que no se apegaron al artículo 72 constitucional, que tiene que ver en términos generales con el proceso legislativo. Y también el otro argumento que dieron es de que no lograron acreditar las condiciones para que la iniciativa fuera calificada como urgente y con ello se pudiese dispensar el trámite legislativo, ¿no? Ujú. Estos fueron básicamente los puntos que dieron pauta que se considera inconstitucional la, la primera parte del plan B. Recordemos que el plan B está compuesto por dos partes. O sea, es un mismo proyecto o es un mismo paquete de reformas legales constitucionales, Ujú. pero primero se aprobó la primera parte. Pues se dice primera parte, se aprobó en diciembre del año pasado, y el otro se aprobó en marzo, ¿no? Ujú. Por eso le dicen primera parte y segunda parte. Ok. este ¿Qué tiene o qué aspectos relevantes o cuáles serían los aspectos más relevantes que están en esta primera parte justamente, Rashid? pues las partes importantes pues ahora sí que de esta parte tiene que ver con la parte de comunicación social, ¿no? Ujú. Fue algo Sí. que pues estuvo debatiendo, que en su momento se acordó y los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo. Y pues yo creo que la parte de la comunicación social era muy importante, porque Ujú. pues bueno, estamos en un proceso eh, electoral en los estados que son muy importantes, el de Coahuila y el Estado de México, pero aparte el presidencial Ujú. es algo que es de suma importancia, porque pues de eso depende también la Claro. consolidación del proyecto de la cuarta transformación del presidente, y pues ver quién va a ser el relevo o el que vaya a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ujú. Pero pues ahora sí que la iniciativa es algo muy importante que creo que sí quede claro, es de que no se declaró inconstitucional el contenido del decreto. O sea, los ministros nunca realizaron un análisis del contenido tal cual o de la iniciativa o de la legislación aprobada. Ujú. Ellos lo consideran inconstitucional por el procedimiento, no Ujú. por el contenido. Ok. El contenido
podemos decir que es constitucional hasta que la Suprema Corte diga por qué es contrario a la Constitución. Hasta ahorita los únicos argumentos que dieron es que es inválido porque se violaron procedimientos legislativos, ¿no? Uh-huh. Es una de las posturas que tuvieron las ministras Yasmín Esquivel Moza y Loretta Ortiz, uh-huh, que argumentaban ellas de que en ningún momento en el Pleno se estuvo discutiendo el contenido del decreto, simplemente se deja inválido por el procedimiento que no se cumplió ajá, de forma cabal. sí. Okay. Rachid, fíjate, siempre se habla de este equilibrio y este respeto que debe haber entre poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo, judicial, para un buen funcionamiento, que haya obviamente siempre un equilibrio. Y esta situación pues también generó comentarios del presidente al respecto, ¿no? Yo nada más voy a citar un poquito lo que dijo el presidente al respecto, el presidente López Obrador, que prácticamente arremetió contra la Suprema Corte tras esta situación y mencionaba algo que a mí me parece muy importante y ponerle atención. Decía, el Poder Judicial está podrido, decía, ¿no? Y decía también, y lo dijo ayer en la mañanera, que el Supremo violó la Constitución e invadió las facultades del Legislativo, acusó a los ministros de defender los intereses del conservadurismo e hizo un nuevo llamado a la población a apoyar un plan C. ¿Qué opinión te merece esto? Porque también es de llamar la atención y obviamente de poner y de generar reflexión también esto, ¿no? Así es. Yo creo que algo que todos los mexicanos nos hemos dado cuenta es sobre la deficiencia que hay en el Poder Judicial. Y cuando te encuentras frente a un Poder Judicial deficiente, pues prevalece muchas veces la impunidad. Y cuando hay impunidad, pues hay injusticia. Y sin justicia, pues no hay paz. Uh-huh. Entonces, el presidente ya lo ha dicho. En el Poder Judicial sigue la burocracia dorada, sigue la corrupción, siguen los cochupos, sigue prevaleciendo los intereses económicos. Ahora sí que él dice que los jueces no aguantan los cañonazos porque uh-huh. los niveles de corrupción son muy altos en el Poder Judicial. La gente no cree en el Poder Judicial. Es importante que credibilidad y los niveles de confianza de las instituciones del Poder Judicial están muy por debajo de otras instituciones como la Guardia, el INEGI. Entonces yo creo que es importante voltear a ver y también no tapando los ojos, hacer el trabajo reflexivo de que realmente se necesita una reforma constitucional. El presidente lo comentó ayer, como bien lo dices, y que incluso busca que los ministros sean designados a través del voto ciudadano. Ahora sí que si los ministros quieren entrar a un juego político y quieren ejercer facultades del legislativo, pues bueno, también tendrían que entonces ser votados mediante el voto de los ciudadanos, algo que yo creo que valdría la pena que se considerara. No lo veo mal, tendría que hacerse un estudio de cuáles serían los criterios y cómo sería la forma de designación o los filtros para que estas personas puedan ser sometidas a un método de sufragio para ser ministro o ministra de la Suprema Corte. Entonces yo creo que sí vale la pena una reforma al Poder Judicial, porque también en los últimos días hemos visto, en los últimos meses, hemos estado presenciando el lawfare, una guerra jurídica en el que pues sí es real que la oposición encontró en el Poder Judicial un coto de poder. Ya ha tirado muchas iniciativas y muchas reformas importantes con dimensión social, sí, a través del Poder Judicial, ¿no? Muy y, bien. Bueno, para ejemplo de eso tenemos lo que acaba de ocurrir. Uh-huh. Sí. Parte, y estemos atentos con la segunda parte, que recordemos que la segunda parte del plan B ahorita se entra en suspenso. Todavía la Suprema Muy Corte bien. no emite una solución sobre. Muy bien, Rachid, pues muchísimas gracias por este análisis.